I've entitled this sermon, "This Word of God is Your Very Life." Yo he puesto el título de este sermón, esta palabra de Dios es tu vida. So today's sermon is not going to be anything new to you. Este sermón esta mañana no va a ser nuevo para ustedes, But I hope that through this word, God's word will be able to admonish you and encourage you and challenge you. pero yo espero que esta palabra en esta mañana nos amoneste y nos anime y nos rete. So we read it once this morning, but let's listen again to the word of the Lord from Deuteronomy 32, 45 through 47. Ya lo leímos temprano en esta mañana, pero vamos a volver a leer Deuteronomios capítulo 32, versículos 45 al 47. Deuteronomios 32, 45 al 47. Dice la palabra de Dios. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. In this passage, Moses is addressing all the people of Israel for the last time just before he dies. En este pasaje Moisés estaba llegando a todo el pueblo de Israel antes de su muerte. After this, Joshua, who Moses has ordained to lead the people, after Moses dies, will take the people across the Jordan River on dry land. Después de esto, Josué fue designado para guiar al pueblo de Israel y pasarlo por el río Jordán. So let's consider a few things about what is going on in this passage. Vamos a considerar algunas cosas de lo que está pasando en este pasaje. First, I want us to stop and consider that Moses knew he was about to die, and he knew this was the last time he would speak to the people he had led for 40 years. En primer lugar, tenemos que decir que Moisés sabía que este era la última vez que se dirigía al pueblo de Israel porque iba a morir. So this was the culmination of all of the work he had done his entire life. Así que esto es una combinación de todo lo que él había hecho en toda su vida. Era como un recuento de todo lo que había hecho en toda su vida. And so what he was about to say was the most important thing he would ever say to the children of Israel. Así que todo lo que iba a hacer era lo más importante que él le iba a decir al pueblo de Israel. And what did he say? ¿Y qué él les dijo? For it is no empty word for you, but this word is your very life. No hay ninguna palabra vacía para ustedes, pero esta palabra que estoy diciendo va a durar por toda su vida. So notice two things about who he's talking to here. Notice two things about Notemos dos cosas que él está diciendo al pueblo de Israel en este sermón, en este último sermón. First, he's addressing all of the people of God. En primer lugar, está hablando a todas las personas, a todo el pueblo de Dios. Secondly, he is telling them right here in this book all of the law of God with its warnings and its promises. En segundo lugar, él estaba hablándole al pueblo de Israel, al pueblo, de toda la ley de Dios, de todas las advertencias y de las promesas de Dios al pueblo de Israel. So I cannot overemphasize these things to prepare us for what I'm going to speak about today. Y no puedo hacer suficiente énfasis en todas estas cosas de lo que Moisés le dijo al pueblo. All the people of God on earth were standing before Moses in this address. Todo el pueblo de Dios que existía en la tierra estaba parado frente a Moisés en estos momentos. And the last thing he tells them in his life is all the law of God. Y lo último que él le dijo al pueblo de Israel fue toda la ley de Dios. And then he tells them this: Y él le dijo esto: this is your very life. esta es
su vida. Brothers and sisters, today we are the people of God. Hermanos y hermanas, hoy nosotros somos el pueblo de Dios. So he tells us through this passage, which was written for us, do not take this word lightly. Así que él le dice en este pasaje al pueblo de Dios, no tomen estas palabras con simpleza. What he is telling us today is, these words are your very life. Él le dice en estas palabras, en sus palabras, esto que estoy diciendo aquí es su vida. So I hope that all of us today, when we leave this building, including myself, will be examining our own heart. Así que yo espero que en el día de hoy, cuando terminemos este mensaje, incluyéndome a mí, nos examinemos nuestra vida. And we should be asking ourselves, have we set the Word of God before us as though it were our very life? Y nos preguntemos si hemos puesto por delante la palabra de Dios como que es nuestra vida. So what I'm going to do this morning is I'm going to start by asking a question. Así que lo primero que voy a hacer en esta mañana es hacerles una pregunta. And then we're going to look at three aspects of that Y question. nosotros vamos a ver tres aspectos de esta pregunta. So the question is this: Así que la pregunta es esta. can the ordinary Christian rightly understand the meaning of Scripture? ¿Puede un cristiano ordinario comprender correctamente el significado de las Escrituras? So we're going to answer this question with Scripture. Así que vamos a responder esta pregunta con las Escrituras. So let's hear from Deuteronomy 6, verses 6 through 8. Vamos a ir al capítulo 6 de Deuteronomios, los versículos 6 al 8. Deuteronomio 6, 6 al 8. Dice la palabra de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Now, something very interesting comes out of this scripture that answers our question. Así que hay cosas muy interesantes que vienen a nosotros cuando leemos este pasaje. Now, what he just read was not written to pastors. Lo que yo acabo de leer no está escrito a los pastores, It was not written to Bible scholars or history professors. no está escrito para profesores de escuela bíblica ni para profesores de escuela secular. It was not written to people who dedicate their lives to dead languages. No está dedicado a personas que dedican su vida a lenguas que ya no existen, a lenguas muertas. This was written to the entire tribe of Israel, who were a nomadic tribe of herdsmen. Esto está escrito a toda la tribu de Israel, It was, que era una tribu nómada. it was written to ordinary people who were expected by God to understand it. Fue escrita y fue dirigida a personas ordinarias que se esperaba que las entendieran. Now, notice something else. It was written to moms and dads who were expected to understand it enough to teach it to their children. Y de lo más importante es que está dirigida a padres y madres que la pudieran entender y que pudieran enseñarla a sus hijos. More than that, it was taught to children and assumed that they would be able to understand it basically at a level of their age. Y más que esto, estaba dirigida a niños para que ellos pudieran entender el significado básico y apropiado de lo que se quería decir aquí para su edad. Now, again, the question is, can ordinary Christians understand the real meaning of the Word of God? Así que la pregunta nuevamente es, ¿pueden personas ordinarias comprender el significado de lo que Dios quiere decirnos aquí? Well, let's look at another scripture that answers our question. Vamos a ir a otro texto para contestar esa pregunta. Hear the Word of God from Psalm 19, verse 7. Y vamos a ir a la palabra de Dios ahora a los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, making wise the simple. haciendo lo sabio al sencillo. Once again, let's read Psalm 119, verse 130. Nuevamente vamos a ir a los Salmos, pero ahora vamos a dirigirnos al capítulo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Y dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Now, what exactly does this mean to us? Ahora, exactamente qué es lo que esto significa para nosotros. Well, in the Psalms and in the Proverbs, En los Salmos y en los Proverbios, the simple were those who were easily fooled. los simples son aquellos que eran engañados fácilmente. They were easily led astray. Eran fácilmente engañados. They lack wisdom when they make choices. Le faltaba sabiduría cuando a la hora de tomar decisiones. In other words, they're not very wise and they're not very smart. En otras palabras, no eran muy sabios y no eran muy inteligentes. And yet, God tells us here that His Word can even be understood enough by the simple to change their lives and give them wisdom. Y aún así dice que la palabra es entendible aún a esa persona simple para que ellos puedan cambiar su vida. If it can do that for the simple, it can certainly do that for the majority of Christians who are not simple and not naive. Si la palabra puede hacer esto para los simples, también puede hacer esto con más razón a aquellos cristianos verdaderos que no son tontos. Now, let me share an experience with you from my own childhood. Quiero compartirles a ustedes una experiencia personal de mi infancia. I remember when I was 7 years old, Yo and recuerdo cuando yo tenía 7 años, it was 1962, fue en 1962, and I woke up with a sore throat and a slight fever. y yo me desperté con un dolor de garganta y una fiebre. So my mother kept me home from school. Así que mi madre no me envió a la escuela, sino que me mantuvo en la casa. I was laying on the couch while my mother was ironing clothes, Yo estaba recostado en el sofá mientras mi mamá estaba planchando mi ropa, and I was very bored. y yo estaba muy aburrido. And so I told my mother, I want to read the whole book of Revelation. Así que yo le dije a mi madre, yo quiero leer todo el libro de Apocalipsis. She expressed some doubts about that, Ella expresó algunas dudas acerca de eso, but she told me if that's what I wanted to do, go ahead. pero ella me dijo, si eso es lo que tú quieres hacer, pues adelante. I finished reading the book of Revelation by the next day. Yo terminé de leer el libro de Apocalipsis al día siguiente. I did not understand most of it, Yo no entendí mucho del libro de Apocalipsis, but some of it I understood and it fascinated me. pero algunas cosas yo entendí y me fascinaron. And I believe that day was the point in my life that I became interested in God's Word and in spiritual things. Y yo creo que ese fue el punto de mi vida cuando yo vine a interesarme más por Dios y por las cosas espirituales. Now, if a child of 7 years old who is not a genius Así que si un niño de 7 años que no es un genio can open up the Word of God and read something difficult like Revelation puede abrir la palabra de Dios y leer algo tan difícil como el libro de Apocalipsis and get even some truth from it, y sacar algunas verdades de ahí, means that God has written this Word in a way for all people of all time. quiere decir que Dios ha escrito las palabras para que todas las personas a través del tiempo la puedan entender. And isn't that exactly what Paul told Timothy about Timothy's faith? Y eso fue exactamente lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de su fe. Turn to 2 Timothy 3, 14 and 15. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 15, y dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. How from childhood Timothy had been acquainted with the sacred writings. Desde la niñez, Timoteo ha estado expuesto a la palabra de Dios. Now, Paul tells Timothy here that one of the reasons that Timothy had come to faith in the Lord Jesus was because he had been taught the scriptures from when he was a very small boy. Pablo le dice a Timoteo que una de las razones por la cual él ha mantenido su fe en el Señor es porque él ha estado arraigado a las Escrituras desde que él era un niño pequeño. And having that scripture in his mind, Y tener las Escrituras en su mente, later it was able to bring him to faith. eso le trajo, hizo que él viniera a la salvación por la fe. So, if God expects His Word to be basically understood by children who are taught diligently, Así que si Dios espera que las Escrituras sean entendidas por niños que sean diligentes en leerla, then there is no reason that each one of us cannot understand the basics of the Word of God if we seek it diligently. no hay ninguna razón para que nosotros podamos entender la palabra de Dios si la buscamos. Now, that brings us to another important question. Así que esto nos lleva a una segunda pregunta importante. What does it mean to seek God's Word diligently? ¿Qué significa buscar la palabra de Dios de manera diligente? Can anyone just pick up a Bible, read it once, and understand it completely? ¿Puede alguien tomar su Biblia, leerla por primera vez y entenderla completamente? Is the study of God's Word just a mental or an academic exercise? ¿Es el estudio de la palabra de Dios algo mental o algo académico? Well, the Scriptures clearly teach that the understanding of God's Word is more of a moral and spiritual ability than it is a mental ability. Las Escrituras claramente enseñan que el entendimiento de la palabra de Dios es más algo moral, una habilidad moral o una habilidad espiritual que un ejercicio intelectual. So we've seen that God's Word is written to be understood by the ordinary Christian. Así que vemos que la palabra de Dios busca que sea entendida por personas ordinarias. But now we want to look at three aspects of that, Pero of that answer. Pero ahora queremos ver tres aspectos importantes a esta respuesta. These are three principles of what is necessary to clearly understand God's Word. Vamos ahora a ver tres principios que son bien importantes y necesarios para entender claramente la palabra de Dios. First, understanding God's truth is only given by the illumination of the Holy Spirit. En primer lugar, el entendimiento de la verdad de Dios solamente se da por la iluminación del Espíritu Santo. Now, because of this principle, the person who does not know God is not able to understand God or the things of God. Y por este principio es que las personas que no conocen a Dios no son capaces de entender las cosas de Dios ni al mismo Dios. So let's turn to 1 Corinthians 2, verses 12 through 14. Vamos a ir a 1 de Corintios 2, versículos 12 al 14. 1 de Corintios 2, versículos 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Now notice in verse 12 it says that we have received the Spirit of God. Notemos el versículo 12 donde dice que hemos recibido el Espíritu de Dios. But notice something just as important. It tells us why we have received the Spirit of God. Pero hay algo también muy importante que nos dice aquí. Nos dice que el por qué hemos recibido el Espíritu de Dios.
What does it say? Why did we receive the Spirit of God? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué hemos recibido el Espíritu de Dios? It is because God wants us to understand the things He has freely given us. Es para que nosotros podamos entender las cosas que Él nos ha dado. So God gave us the Holy Spirit so that we would have the ability to understand His Word. Así que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nosotros somos capaces de entender su palabra. Therefore, verse 13 says that these words are taught not by human wisdom, but by the Holy Spirit. Y también el versículo 13 nos dice que estas palabras son enseñadas no por sabiduría humana, sino por la enseñanza del Espíritu Santo. It says here that the Holy Spirit is interpreting that truth to us as it is taught. Lo que dice aquí es que el Espíritu Santo está interpretando la palabra de Dios a nosotros. Therefore, this morning, as we read these verses, what is happening inside you right now? Así que esta mañana, mientras estamos leyendo estos versículos, ¿qué es lo que está pasando en ti? The Holy Spirit is giving you insight right now as God's Word is read that those who do not know God do not receive. Lo que está diciendo en esta mañana es que la palabra de Dios que se está predicando hoy, aquellos que no tienen el Espíritu Santo no la están entendiendo. We know this because verse 14 says that they are foolishness to Him. Nosotros entendemos esto porque el versículo Verse 14. El versículo 14 dice que son algo que son muy difíciles de entender para ellos. He is not able to understand them because he is not alive spiritually. He is dead. No son capaces de entenderlo porque no están vivos en su interior. Now I want you to turn to another scripture and look at this very carefully. 2 Corinthians 3, 14 through 17. Vamos a ir a nuestro segundo versículo y vamos a leerlo con detenimiento en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17. For those who are turning your pages, this is a sword drill this morning. Para aquellos que están leyendo las Escrituras, es un ejercicio fuerte en esta mañana, porque vamos a estar leyendo muchos versículos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 17, dice la palabra de Dios: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Now I have to confess to you that this scripture is one of my favorites in the whole Bible. Yo quiero confesarles a ustedes que este versículo este es el favorito para mí de toda la Biblia. Because it is so exciting for me to know that God, through the Holy Spirit, is doing this to me right now. Porque yo sé que lo que Dios está haciendo aquí en mi vida está reflejado aquí en las Escrituras. So look at the context of this verse. Así que miremos el contexto de este texto. It's talking about when the Word of God, the Bible, is preached. Está hablando acerca de cuando la palabra de Dios es predicada. It says that for the unbeliever, a veil is over their heart and they cannot see God, Jesus, as the Christ. Lo que está diciendo aquí es para el que no cree, hay un velo que no es descubierto y que es quitado por Jesucristo. But then look at what happens in verse 16. Pero miremos lo que pasa en el versículo 16. When someone turns to the Lord, Cuando alguien se convierte al Señor, the veil is removed el velo se quita and they can see. y puede ver. And who does this ¿Y quién hace esto? to us? A nosotros. Look at verse 17. Miremos el versículo 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. There is spiritual sight, Hay una vista espiritual, spiritual understanding. hay un entendimiento espiritual. You know, later, as a child,
I continued to read the Bible. Became- Nosotros, Go ahead. Go sorry. ahead. Cuando yo era niño, yo continué leyendo las escrituras, But I remember I became very frustrated as a child pero yo recuerdo que yo me frustré cuando yo era niño because there was so much of God's Word I could not understand. porque había muchas cosas de la palabra de Dios que yo no podía entender. I remember particularly one Sunday morning in Sunday school class. Yo recuerdo particularmente en una mañana en una escuela dominical That I was asked to talk about one of the simple parables of Jesus. a mí me preguntaron acerca de una parábola muy sencilla de las escrituras And I didn't have a clue. y yo no lo entendía And I was very embarrassed. I was worried. I was very embarrassed. Pero yo estuve muy avergonzado por esto. I remember that day very clearly. Yo recuerdo ese día muy claramente. But later, when I became older and I placed my faith in Christ, Pero después, cuando yo me hice más viejo y entendía más las escrituras, and He regenerated my heart and He gave me the Holy Spirit, y Él regeneró mi corazón y me dio su Espíritu Santo, those things that I knew from God's Word came alive to me. esas cosas que yo no sabía acerca de las escrituras vinieron a mí con claridad. Just like Timothy, the Word was there. Solo como Timoteo, la palabra estaba ahí sembrada. But then when the Spirit was there, He began to illuminate what I knew. Pero cuando el Espíritu entonces trabajó en mí, empezó a iluminarme And it brought me faith. y me trajo la fe. And it continued to bring me a greater and greater faith. Y continuó agrandando y volviendo más y más mejor mi fe. And I know many other believers who have that same testimony. Y yo conozco a otros creyentes que tienen el mismo testimonio. Now, turn to John 14, verses 25 and 26. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículos 25 al 26. Juan 14, 25 al 26 dice: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Here, Jesus tells us plainly that He, after His death and after His resurrection, after He ascends to glory, to power, He is going to send the Holy Spirit. Él aquí claramente nos dice que Jesús, después que ascienda al Padre, Él nos va a enviar a su Espíritu Santo. And He says specifically, He will teach you all things. Y claramente aquí nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. And He will bring to your remembrance all that I have said to you. Y Él va a traer a nuestra mente todas las cosas que yo les he dado y les he dicho. So I want us who are Christians to stop now a moment and consider then what we should do as we study God's Word. Así que a todos aquellos que somos cristianos les estoy pidiendo que nos detengamos un momento y que pensemos en las cosas que Cristo nos está diciendo ahora en su palabra. Jesus tells us to ask and seek for understanding. Jesús nos dice a nosotros que pidamos y busquemos por entendimiento. And He says that the Father will give it to us because that is His nature. Y Él nos dice a nosotros que si le pedimos, el Padre nos va a dar a nosotros. Let's read Matthew 7, Vamos a verses ir- 7 through 11. Vamos a ir a Mateo 7, capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay, hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. All I want to say about this passage is that this is the nature of the God that you love. Lo que yo quiero decirle en este pasaje es que esta es la naturaleza
de la bendición de Dios. He does not want to withhold good things from you. He wants to give you good things. Él no quiere esconder las cosas de nosotros, Él nos quiere dar las cosas. And one of the things he wants all of us as his children to have the most is to understand his word. Y una de las cosas que Él quiere que nosotros tengamos como hijos suyos es que podamos entender la palabra de Dios. That is why he gave it to us. Por eso es que Él nos las dio a nosotros. James 1 verse 5 agrees with this. Santiago 1, versículo 5 está de acuerdo también con esto. Vamos a ir allá. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. You remember what we read a little while ago in Psalms about the simple? Ustedes recuerdan un poco más atrás cuando leímos en los Salmos acerca de los simples. Even a person who is simple, if they ask God and they desire to know and understand his word, he will give them wisdom. Que si una persona, un simple, le pide a Dios sabiduría, Él no se la va a negar, sino que se la va a dar. Therefore, every one of you, when you read the word, if you pray and ask God to give you wisdom, he will give you understanding of the word of God. Así que cada uno de nosotros, mientras estemos leyendo la Biblia y si oramos al Señor para que nos dé sabiduría, Él nos va a dar esa sabiduría para entender la palabra de Él. The second principle I want to talk about this morning is understanding God's word takes diligent reading and memorizing and meditation. El segundo aspecto que yo quiero hablarles en el día de hoy es entender la palabra de Dios requiere lectura diligente y memorización y meditación. Now, most of us have heard or read Psalm 1. La mayoría de nosotros hemos leído el Salmo 1. In fact, most of us have heard it many times. Y de hecho, muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces. It's one of the most famous Psalms there is. Es uno de los salmos más famosos. But have we ever stopped to consider who it really is speaking to? Pero nos hemos detenido a pensar a quién es que le está hablando. Let's read it together. Vamos a leerlo. Salmo 1, versículos 1 al 2. Salmo 1, versículos 1 al 2. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Has this psalm seemed to you to be speaking about some special kind of person who stands above the rest of us? Esta palabra, ¿ustedes creen que está hablando de una persona especial que se sienta delante de Dios? A person that is somehow especially blessed by God in a way different from us? Una persona que es enviada en especial por Dios para que es más sabio que otros. Well, let's consider where it is. It's the first of all the collected psalms. Vamos a ver dónde está esto ubicado. Es el capítulo 1 de los Salmos. It is in the Psalms which were written to all of God's people. Es en los Salmos que es leído para todas las personas de Dios. All of God's people includes you. Todo el pueblo de Dios, incluyendo a ustedes. It is to be an example to all of God's children, every child, not just to strive to become like this person, but God expects his children to become like this person. He's not special. He's all of us. Esta persona que está aquí no es una persona especial. Esta persona nos representa a todos nosotros. Every sister and every brother in the Lord is commanded to follow the example of this godly man. Todo hermano, toda hermana, todo hijo de Dios es mandado a comprender las cosas de Dios. So what are we commanded to do here? Así que ¿cuál es el mandamiento para nosotros en el día de hoy? We are commanded to read, to think about, to meditate on God's word every day of our lives, day and night. It should be what our mind constantly defaults to.
Nosotros estamos llamados a leer, a entender, a meditar en la palabra de Dios. Es un mandato y es algo que debemos hacer diariamente. Now, considering this diligent reading and memorizing and meditating, Así que consideremos la lectura diligente, la memorización. let's think back to Deuteronomy 6 that we read a little while ago. Vamos a ir nuevamente a Deuteronomio 6, que fue nuestro versículo inicial. Why do you think that the children were expected to understand what their parents were teaching them about God's Word? ¿Por qué ustedes creen que o se esperaba que los niños entendieran la enseñanza de los padres de lo que Dios le estaba diciendo, de la ley de Dios? They were expected to understand it not because they read it once a week, not because they read it once a day, but because, remember what the scripture said? They rose up and their parents were already talking to them about it. And throughout the workday, their parents were talking to them about it. And when they went home and when they were going to bed, their parents were talking to them about it. Era algo que se iba a estar predicando todos los días, todas las semanas, y cuando los niños iban a la cama se iba a estar enseñando nuevamente, y cuando estuvieran trabajando durante el día ellos iban a estar escuchando la ley de Dios. Antes de irse a acostar ellos iban a estar directos, o sea, iban a estar, se le iba a estar enseñando la palabra de Dios por sus padres. It was written on the doorposts of their house, on their gate, on their hand. Fue escrita en los postes de las casas, en sus manos, en las puertas. So that everywhere the eyes of those children looked, what did they see? Así que en todo lugar que los niños miraran, ¿qué era lo que ellos iban a ver? They saw God's Word. Ellos iban a ver la palabra de Dios. That's what God says we are to be doing. We are to be that diligent in seeking His Word. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. Debemos ser diligentes en buscar la palabra de Dios. What did Paul say to Timothy? ¿Qué Pablo le dijo a Timoteo? He said that Timothy knew the Scriptures from early childhood. Él le dijo a Timoteo, tú conoces la escritura desde niño. This means that Timothy had them memorized. Eso significa que Timoteo tenía que memorizar la palabra de Dios And they were always on his mind. y que siempre estaba en su mente. None of this reflects anything less than diligent work and constant reading by Timothy's mother and grandmother, Lois and Eunice, who raised him. Todo lo que nos enseña esto es el trabajo diligente y constante, la lectura constante de la madre y la abuela de Timoteo, quienes lo criaron a él. Now, what is similar about all these examples? What do we learn from this? Así que, ¿qué es lo que podemos enseñar? ¿Qué es lo que podemos aprender de todos estos textos que hemos leído? We learn that we're not to treat this word lightly and read it once in a while. Así que no debemos leer o tomar las escrituras tan simple, tan sencillamente, y que debemos hacerlo diariamente. In all of God's Word, we are commanded to be pouring it into our lives and our hearts and seeking it diligently every day. En toda la palabra de Dios se nos manda a nosotros a escudriñar las escrituras, a buscarla diligentemente. And for any of us to do less is to fall short of what God desires of us specifically, each of us. Y todos aquellos que lo estamos haciendo con menos intensidad que como nos manda la escritura, estamos faltando a este mandamiento de Dios. Now let's talk about the third principle of understanding God's Word clearly. Así que vamos a hablar ahora a nuestro tercer punto, que es entendiendo la palabra de Dios con obediencia. Understanding God's Word takes obedience to God's Word. Entender la palabra de Dios es hacerlo con obediencia. This principle is repeated throughout Scripture, everywhere you look. Este principio, este mandamiento es repetido a través de la escritura muchas veces. What is God's desire for His people? ¿Cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Turn to Deuteronomy 5, verse 29. Vamos a ir ahora a Deuteronomio 5, capítulo 29. Deuteronomios capítulo 5, versículo 29, perdón. Dice la palabra de Dios: quien diera que estuviesen tal corazón, que temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Oh, don't you feel the emotion here that God is putting forth about his people? Oh, that they would only have a heart in them to fear me and obey me. En la versión en inglés se hace un énfasis y se dice, oh, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Ustedes pueden notar eso en este versículo. Jesus himself lived this example. Jesús, él mismo, vivió dándonos este ejemplo. Turn to John 4:34. Vamos a Juan 4:34. Juan 4, versículo 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. What keeps us alive every day? ¿Qué es lo que nos mantiene vivo todos los días? Food. La comida, ¿verdad? Some of us are more alive than others. Algunos tienen más vida que otros. So, what did Jesus say he lived for? Así que, ¿qué es lo que Jesús dice que para lo que él vivía? Doing the will of God, obeying God, drove him. Hacer la voluntad de Dios, obedecer la ley de Dios, eso era lo que lo movía a él. Doing God's will was the thing that came from Jesus' heart. It's what he engaged his mind in, is what he poured out all his energy to do. He obeyed God with his whole purpose and his whole being. Hacer la voluntad de Dios era lo que movía a Jesús y era lo que él buscaba hacer diariamente, era lo que le daba vida a él. Now we're going to look up a verse now that's going to be very important. I want you to pay very careful attention to what you're about to read. Turn to John 7:17. Quiero que le pongan mucha atención al siguiente versículo que vamos a leer. Está en Juan 7, versículo 17. Juan 7, versículo 17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. What Jesus just said here was, Lo que Jesús acaba de decir aquí es, I will give understanding of my word to those who are willing to obey me. yo voy a darle entendimiento de la palabra a aquellos que quieran entender la palabra. Don't misunderstand this verse. This is what it is saying. No malentiendan este texto, esto es lo que quiere decir. He said it is only those who are willing to do God's will that will know and understand his word. Lo que quiere decir es que solamente para aquellos que tengan la voluntad de buscar de Dios es a quien Él le va a dar esa bendición. And Jesus warns those who would hear his words but fail to act on them. Y Jesús advierte a aquellos que escuchan su palabra pero fallan en atenderla, en entenderla, en obedecerla. Matthew 7:18 through 23. Mateo 7, versículos 18 al 23. Mateo 7, versículos 18 al 23. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Now let's look quickly at what's happening in this verse. Vamos a mirar rápidamente lo que está pasando en este texto. First of all, he talks about the good tree and the bad tree. He talks about what a tree actually is. En primer lugar, él habla acerca de un árbol bueno y un árbol malo. Y dice lo que es un árbol malo. A good tree doesn't produce fruit because it wants to be a good tree. A good tree produces fruit because it
good fruit because it is a good tree. Un buen árbol no produce fruto o no produce un buen fruto porque él quiere producir un buen fruto. Un buen árbol produce fruto porque es un buen árbol. And the same is true for a bad tree. A bad tree, if it wants to be a good tree, cannot be a good tree. As hard as it tries, it will produce bad fruit. Y lo mismo para un árbol malo. Un árbol malo, por más que quiera dar frutos buenos, nunca lo va a dar porque en su esencia es un árbol malo. And look what will happen when everyone stands before the Lord Jesus in judgment. Y miren todo lo que va a pasar cuando todos nosotros nos presentemos delante de Jesús en el juicio. He said, there will be people who come before me and say, Lord, Lord, we did all these good things. Va a haber personas que van a pararse delante de mí y de Jesús y van a decir, Señor, Señor, hicimos todas estas cosas buenas por ti. But they weren't a good tree, they were a bad tree. Pero ellos no eran un buen árbol, eran un mal árbol. And what I want you to pay attention to what Jesus tells them, because he tells us something about how he will judge people. Y quiero que presten atención a lo que Jesús le dice a ellos, porque le dice de cómo él va a juzgar a las personas. First of all, he says, in that day, I never knew you. En primer lugar, él le dice que él les va a decir en ese día, yo nunca os conocí. Which means that they had never become his child. Así, lo que quiere decir es que ellos nunca fueron sus hijos. They had never been regenerated. They had never sought salvation from their sins. Nunca fueron regenerados, nunca obtuvieron la salvación de sus pecados. And then he says, away from me, and get this, you workers of iniquity. Y después le va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. So these people, even though they tried to do good works, could not help but live a life of sin because they were a bad tree. Así que estas personas, por más cosas que hicieron buenas, no lo hicieron bien porque eran árboles malos. I'm missing my last page. Can I have this one? Yeah. Okay. So once again, let's see where else in Scripture it talks about this. We're almost done here. Así que vamos a ver lo que la Escritura nos quiere decir. Casi estamos terminando. Last Scripture, turn to Romans 8, 5 through 8. El último texto que vamos a leer está en Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Remember in 1 Corinthians, we read a little while ago that people who had not been reborn could not understand the Word of God? ¿Recuerdan cuando leímos en Corintios que las personas que no habían nacido de nuevo no podían entender la palabra de Dios? So look what it says here. It says, those who have not been reborn also cannot obey the will of God. Miren lo que dice aquí nuevamente. Aquellos que no fueron nacidos de nuevo no pueden obedecer la palabra de Dios. So to review these three principles in one sentence, Así que para ver estos tres principios en una sola sentencia, we see that God has written His Word in such a way that can be understood by the ordinary person. Dios ha escrito las escrituras de una forma tal que hasta las personas simples puedan entender las escrituras. Who will do three things. Y para eso hay que hacer tres cosas. Who will study it diligently, Hay que estudiar diligentemente las escrituras. who prays and asks God to give him wisdom through the Holy Spirit, Aquel que ora y pide a Dios por sabiduría. and are willing to obey what they read. Y nuestra voluntad de obedecer lo que estamos leyendo. So in conclusion, I want to draw quickly three applications. Así que en conclusión yo quiero traerles a ustedes tres aplicaciones. For every Christian who claims to follow Christ, A todo cristiano que clama seguir a Cristo, what does this principle and commandment of the Lord Jesus mean to you? para ti, ¿qué significa estos mandamientos de Jesús?
It means that when the Word of God commands us to stop living by the lusts of our flesh, we push that aside and we shun it and we do away with the things that would lead us there. Can you repeat, please? Yeah, it's okay. So it means that when we read in the Word of God, Significa que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, that we should not live according to the lusts of our flesh. nosotros no debemos vivir nuestra vida de acuerdo a los deseos de nuestra carne. The person who is willing to obey God sees that and he pushes that aside and puts it to death. La persona que desea obedecer a Dios, cuando recibe esos deseos de la carne, él los aleja. And a brother or sister in Christ would avoid things that would lead them there. Y las personas que obedecen también, que son cristianos, que obedecen la palabra de Dios, también van a rechazar esas cosas, esos deseos de la carne. It means that when we read God's commandment to stop gossiping about another person, Eso significa que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, estamos gossip, like talking about other people behind their back. están hablando de otras personas a sus espaldas. We will not only stop doing that habit ourselves, Nosotros no podemos parar eso que si está pasando a nosotros, but we will also lovingly admonish those who bring gossip to our ears. pero debemos estar amonestando y amando a aquellos que están hablando cosas de otras personas a nosotros. When we read that no root of bitterness should be allowed to spring up in our hearts, root of bitterness. Cuando a nosotros llega alguna raíz de amargura, Okay. Then we should be examining our heart to see if there's bitterness in our heart towards someone else. también debemos examinarnos a nosotros mismos a ver si hay raíz de amargura con otras personas en nuestro corazón. And if we are that person who is obeying God, we will run to that person who we are bitter against and we will reconcile when we make that relationship right. Y si nosotros somos aquellos que estamos provocando esa raíz de amargura, vamos a acercarnos a esa persona para reconciliarnos y sanarnos de este pecado. When we read in God's word that no unwholesome word should come out of our mouth to harm others, Cuando leemos en la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, we will stop speaking idle, inappropriate things to other people. nosotros vamos a dejar de hablarle de forma incorrecta a otras personas. And we will think of things that are good for them to share with them, to build them up. Y vamos a pensar en cosas que podrían hacerlo a ellos crecer. In other words, we will not read the word but fail to obey what it says. En otras palabras, nosotros no solamente vamos a leer las escrituras, sino que las vamos a obedecer. Now, second application. En segundo lugar, For la segunda aplicación. for everyone in here who perhaps does not see these things in their life and in their heart, Para esas personas que están aquí y que quizás no perciben estas cosas en su corazón, if you struggle terribly to understand or to obey God's word, si ustedes están luchando para entender o obedecer la palabra de Dios, I want to encourage you to examine your heart to see if you are truly a child of God. yo quiero animarlos a ustedes a que ustedes busquen en su corazón para ver si ustedes realmente son hijos de Dios. And if you have doubts about that, Y si ustedes tienen dudas acerca de esto, don't sit there and wring your hands and wonder what you're going to do. no estén frotando sus manos para pensando qué es lo que voy a hacer. Run to the Lord and confess this to Him. Corre al Señor y confésale tus pecados. Cry out for His help and mercy. Pide por su misericordia. What did we see this morning about the nature of our Father? ¿Qué es lo que hemos visto en esta mañana acerca de la naturaleza del Padre? He's anxious to give good gifts to His children. Él está ansioso por dar bendiciones a sus hijos. Third application, for anyone here who has never turned to Jesus Christ and repented of their sins and believed in Him for salvation. La tercera aplicación para todo aquel que nunca ha tornado su corazón
ha vuelto su corazón a Jesucristo y que no se ha arrepentido de sus pecados. For that person, I encourage you to turn to Jesus Christ today. Para esa persona yo le animo a que se arrepientan y conviertan su corazón a Jesucristo And receive life indeed. y que reciba la vida eterna.